Evangelio de hoy. Sábado 1 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Crucemos a la otra orilla. Despidiendo a la multitud, lo llevaron en la barca tal como estaba, y otras barcas lo acompañaban. De pronto se desató una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca, de modo que ya se anegaba. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cálmate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? La tormenta y la vida del creyente. Este pasaje del Evangelio de San Marcos nos ofrece una imagen poderosa de la relación entre la fe y las dificultades de la vida. La barca en medio de la tormenta representa nuestra propia existencia, donde frecuentemente nos enfrentamos a pruebas, incertidumbres y sufrimientos que nos sacuden, como las olas sacudían la embarcación de los discípulos. Jesús, en este relato, está presente en la barca, junto con sus discípulos, pero curiosamente está dormido. Esto nos hace reflexionar sobre aquellos momentos en los que sentimos que Dios está en silencio en nuestra vida, cuando las pruebas nos abruman y parece que Él no actúa. La reacción de los discípulos es natural. Tienen miedo y sienten que su Maestro los ha abandonado. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sentido que Dios no está atento a nuestras súplicas en medio de nuestras tormentas personales? Pero Jesús, con su autoridad, calma la tempestad. Y después les hace una pregunta clave: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Esta es la enseñanza central del pasaje. El miedo y la fe no pueden coexistir plenamente. Cuando confiamos en Dios de verdad, incluso en medio de las peores tormentas de la vida, encontramos paz y fortaleza. Jesús, el Señor de la creación. Este episodio no solo nos habla de la fe, sino que nos revela algo más profundo. Jesús tiene poder sobre la creación. En la mentalidad judía, el mar representaba el caos, el peligro y las fuerzas descontroladas. Solo Dios tenía el poder de someter el mar y las tormentas, como se narra en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús ordena al viento y al mar que se calmen y éstos le obedecen, queda claro que Él no es solo un maestro o un profeta, sino que tiene la misma autoridad de Dios. Por eso, los discípulos quedan asombrados y se preguntan: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta es la gran pregunta del Evangelio. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces podemos confiar en que Él tiene el poder de calmar las tormentas de nuestra vida. No siempre lo hará en el momento que esperamos, pero nunca nos abandonará. El miedo y la fe, un combate espiritual. El miedo es una emoción natural, pero cuando domina nuestro corazón, nos paraliza y nos impide confiar en Dios. Los discípulos vieron los milagros de Jesús, escucharon sus enseñanzas y, sin embargo, cuando llegó la prueba, dudaron y se llenaron de temor. Esto nos pasa también a nosotros, cuando todo va bien. Es fácil decir que tenemos fe,
pero cuando llegan las dificultades, la enfermedad, los problemas económicos o familiares, muchas veces nuestra confianza en Dios se debilita. Jesús nos invita a crecer en nuestra fe. No nos promete una vida sin tormentas, pero sí nos asegura que estará con nosotros en medio de ellas. La clave está en mantener nuestra mirada fija en Él y no en la tormenta. Cuando el miedo nos invada, debemos recordar las palabras de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Cada prueba es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. El significado de cruzar a la otra orilla. Es interesante notar que Jesús invita a sus discípulos a cruzar a la otra orilla. Esto tiene un significado profundo. Seguir a Cristo implica avanzar, salir de nuestra zona de comodidad y enfrentar nuevos desafíos. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, nos sentimos cómodos donde estamos. Pero Jesús nos invita a cruzar, a seguir avanzando en la fe, a ir más allá de lo que ya conocemos. Sin embargo, cuando damos ese paso, a menudo enfrentamos tormentas, pruebas y dificultades que ponen a prueba nuestra fe. El mensaje del Evangelio es claro. Aunque el camino sea difícil, no estamos solos. Jesús está en nuestra barca y nos llevará a la otra orilla, aunque haya tormentas en el trayecto. La tempestad como símbolo de las pruebas en nuestra vida. Las tormentas de la vida son inevitables. Pueden presentarse en forma de problemas familiares, enfermedades, crisis económicas, conflictos internos o momentos de profunda incertidumbre. Así como la tempestad en el lago de Galilea sacudía la barca de los discípulos. Muchas veces las dificultades nos sacuden y nos hacen perder la estabilidad. El miedo nos invade, y en esos momentos nuestra fe es puesta a prueba. Los discípulos, a pesar de haber caminado con Jesús, de haber sido testigos de sus milagros, se llenan de angustia y desesperación. ¿No nos ocurre lo mismo a nosotros? A veces, cuando enfrentamos problemas, olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y caemos en la desesperanza. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante las pruebas. ¿Nos dejamos dominar por el miedo? ¿O confiamos en que Jesús está con nosotros en la barca? La fe no significa ausencia de problemas, sino confianza en que Dios tiene el control y nunca nos dejará solos. El silencio de Jesús, una prueba para nuestra fe. Uno de los aspectos más impactantes de este relato es que Jesús está dormido en la popa de la barca. Para los discípulos, esto parece incomprensible. ¿Cómo es posible que su maestro permanezca en calma mientras ellos sienten que están a punto de naufragar? Aquí encontramos una realidad que también experimentamos en nuestra vida espiritual. Hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio, que no responde a nuestras súplicas. Oramos, pedimos ayuda, pero todo sigue igual. Sentimos que Jesús duerme mientras nuestra vida está en crisis. Sin embargo, este pasaje nos enseña que el silencio de Dios no significa su ausencia. Jesús estaba con los discípulos en la barca. Y aunque parecía inactivo, su presencia era suficiente. Muchas veces Dios nos permite atravesar momentos difíciles para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar en Él incluso cuando no entendemos sus planes. La autoridad de Jesús sobre la naturaleza y nuestra vida. Cuando Jesús se despierta y ordena al viento y al mar que se calmen, estos le obedecen de inmediato. Aquí vemos algo impresionante: Cristo tiene poder absoluto sobre la creación.
Para los judíos, el mar era un símbolo del caos y de las fuerzas incontrolables. En el Antiguo Testamento, solo Dios tenía el poder de someter el mar. Por eso, cuando Jesús calma la tempestad con su palabra, está revelando su divinidad. Él no es solo un maestro o un profeta, sino el mismo Hijo de Dios, el Señor del universo. Si Jesús tiene poder para calmar el mar y la tempestad, ¿acaso no tiene poder para traer paz a nuestra vida? No hay tormenta demasiado grande para Él. No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias. Si confiamos en Jesús, Él puede traer calma y serenidad a nuestro corazón. Nuestra reacción ante las pruebas, miedo o fe. Después de calmar la tormenta, Jesús hace una pregunta clave a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Aquí encontramos la enseñanza central del pasaje. El miedo y la fe son fuerzas opuestas. Cuando el miedo domina nuestro corazón, nos paraliza, nos hace dudar y nos aleja de Dios. Pero cuando tenemos fe, encontramos paz y fortaleza. Incluso en medio de las dificultades. Los discípulos, a pesar de haber estado con Jesús, todavía no habían desarrollado una fe firme. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo reaccionamos nosotros ante los problemas? ¿Nos dejamos llevar por el miedo y la desesperación, o confiamos en que Dios tiene el control? La fe no significa que nunca tendremos dificultades, sino que, aún en medio de ellas, sabemos que Jesús está con nosotros y que su poder es más grande que cualquier tormenta. El asombro de los discípulos. Una invitación a descubrir quién es Jesús. Después del milagro, los discípulos quedan asombrados y se preguntan: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta es una pregunta fundamental en el Evangelio y en nuestra vida cristiana. ¿Quién es Jesús para nosotros? Para algunos, Jesús es solo un personaje histórico. Para otros, un gran maestro o un líder espiritual. Pero este pasaje nos muestra que Él es mucho más que eso. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. El único que tiene poder para salvarnos y darnos paz en medio de las tormentas de la vida. Si realmente creemos que Jesús es Dios, entonces nuestra confianza en Él debe ser total. No podemos seguir viviendo en el miedo y la incertidumbre. Estamos llamados a vivir con una fe firme, con la certeza de que, pase lo que pase, Jesús está con nosotros y tiene el control. La tormenta como metáfora del crecimiento espiritual. Las tempestades no solo prueban nuestra fe, sino que también nos ayudan a crecer espiritualmente. En medio de la tormenta, los discípulos experimentaron el miedo, pero también aprendieron una lección invaluable. Descubrieron que Jesús tiene poder absoluto sobre toda circunstancia. Lo mismo sucede con nosotros. Dios permite ciertas pruebas para que nuestra fe se fortalezca. Si todo fuera fácil, nunca aprenderíamos a depender de Él. En nuestra vida cristiana, muchas veces anhelamos comodidad y seguridad. Pero el verdadero crecimiento sucede en los momentos de desafío. La fe no se desarrolla en la calma, sino en la tormenta. Cuando atravesamos dificultades y confiamos en Dios. A pesar de ellas, nuestra relación con Él se profundiza. Por eso, cada prueba debe ser vista como una oportunidad para confiar más en Cristo y madurar espiritualmente. El miedo nos aleja, la fe nos acerca a Dios. El miedo no solo nos paraliza, sino que también nos hace olvidar el poder y la fidelidad de Dios.
Los discípulos estaban tan atemorizados por la tormenta que, por un momento, olvidaron que Jesús estaba con ellos. Esto nos recuerda cuán fácilmente podemos caer en la desesperación cuando enfrentamos problemas. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir con fe. En lugar de enfocarnos en el problema, debemos recordar quién está con nosotros en la barca. Cuando centramos nuestra mirada en Jesús, en lugar de en la tormenta, encontramos paz y seguridad. La fe nos permite caminar en medio de la dificultad, con la certeza de que Dios tiene el control y que nada escapa de su poder. Jesús nos invita a confiar incluso cuando no entendemos. Los discípulos no comprendían por qué Jesús estaba dormido en medio de la tormenta. De la misma manera, muchas veces no entendemos por qué Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida. Queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas. Pero Dios nos llama a confiar incluso cuando su plan es un misterio para nosotros. La verdadera fe no consiste en comprender todo, sino en creer que Dios tiene un propósito mayor. Aun cuando no veamos el final del camino, debemos confiar en que Jesús está con nosotros y nos guiará. La fe no se basa en nuestras emociones, ni en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Jesús es nuestra paz en medio del caos. Cuando Jesús calmó la tormenta, los discípulos experimentaron una paz profunda. Esto nos enseña que la verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Cristo en nuestra vida. Podemos estar rodeados de dificultades, pero si Jesús está con nosotros, podemos experimentar calma y seguridad. Responder con fe y asombro ante el poder de Jesús. El pasaje termina con una pregunta de los discípulos. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a Jesús. Cuando enfrentamos dificultades, ¿respondemos con miedo o con fe? ¿Nos dejamos dominar por la angustia o confiamos en que Jesús tiene el control? Este pasaje nos llama a renovar nuestra fe y a reconocer que Jesús no es solo un maestro, sino el Señor del universo, aquel que tiene poder sobre toda situación. Hoy, Jesús nos invita a confiar en Él plenamente. Nos llama a soltar el miedo y a vivir con la seguridad de que, sin importar la tormenta, Él siempre estará con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos con su amor. Oremos. Señor Jesús, a veces las tormentas de la vida nos llenan de miedo y sentimos que estás dormido, que no nos escuchas. Hoy recordamos que tú siempre estás con nosotros, que nunca nos abandonas, aunque nuestra fe sea débil. Danos la gracia de confiar en ti incluso en medio de las pruebas. Enséñanos a no dejarnos dominar por el miedo, sino a vivir con la certeza de que tú tienes el control de todo. Ayúdanos a crecer en la fe y a seguir adelante, confiando en que nos llevarás a la otra orilla. Amén.